Buenos días. Hoy estamos con el historiador Gustavo Montoya para hablar de historia del Perú y la coyuntura actual. Gustavo Montoya Rivas es historiador de San Marcos, ha sido director del Archivo Histórico e investigador del Instituto de Historia Rural Andina. Tiene publicaciones, una buena producción bibliográfica, y entre ellas están narrativas históricas en conflicto, la independencia del Perú de 1808 a 1823, la tradición republicana en Huánuco, diálogos de historia y política, la independencia del Perú y el fantasma de la revolución, la independencia de Tarma de 1820, Petronila Abeleira Sotelo, patriota limeña, fundadora de la República, con publicación en la que es coautor con Guisa Delgado, y La independencia controlada. En vista de la coyuntura es que he preparado un cuestionario y efectivamente tus investigaciones van a favorecer el debate público, justamente. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Gracias, Anaí, por esta conversación, por esta charla. Bueno, entonces son muchas preguntas, hay un orden, ¿no? Sin embargo, voy a tomar a partir de tu libro, La independencia controlada, quiero referirme no al pueblo, sino a la plebe, ¿no? Que tiene una carga simbólica especial. Según sus investigaciones, ¿serían comparables las demandas de la plebe pre-independencia con las demandas actuales? Eh, es una pregunta muy inteligente y te agradezco por ello. Eh, si uno piensa desde largo plazo, si uno piensa desde los imaginarios colectivos, en este caso, de las mayorías sociales, ¿no? Del Perú republicano, digámoslo así. Efectivamente, lo que vas a encontrar son recurrencias, continuidades, comportamientos colectivos que son recurrentes a lo largo de la historia. Incluso yo diría que, en cierto sentido, la historia política y social de la República es predecible, es predecible. Eh, y es predecible porque lo que se ha dado, lo que se está dando, son, eh, son conductas, son mecanismos, son decisiones recurrentes a lo largo de la historia. Para ser más específico, más claro, es la relación entre Estado y sociedad. O sea, cómo se vincula el Estado republicano con estas mayorías sociales a las que tú estás nombrando, Anaí, como plebe, ¿no es cierto? Podemos recuperar el concepto de plebe urbana, plebe rural, a lo largo de estos 200 años. Y hay una relación casi perversa, hay una relación casi perversa que emerge de vez en vez, emerge de vez en vez y emerge de manera violenta, emerge de manera violenta. Por supuesto, esto puede asustar, puede espantar, digamos, a políticos que no tienen formación y cultura histórica. Me refiero a la actual clase política, no a todos, pero sí a la mayoría. Creo que no les interesa tampoco tener cierta información histórica que podría permitirles tomar decisiones o actuar de una manera diferente. Pero volviendo a tu pregunta, claro que sí, claro que sí.
¿Qué fue el siglo XIX en el Perú sino una sucesión de rebeliones, conspiraciones, guerras civiles, revoluciones, en el más fuerte sentido del término? Tú ves, eh, Sebastián Lorente es un historiador español liberal, el fundador, el director del Colegio Guadalupe, etcétera. Él tiene una frase que es sintética, ¿no? Para referirse al siglo XIX, dice Sebastián Lorente, el siglo de las revoluciones. Y efectivamente, o sea, rápidamente hacemos un repaso. eh, por usar un hito sobre el cual existe consenso entre todos los historiadores, es la Revolución Liberal del año 54 y 55. Todo el país se levantó en armas. Y todo el país se levantó en armas fundamentalmente en contra de la corrupción. La corrupción por efecto del guano de isla, que es, fíjate lo que estamos hablando, Anaí, ¿no? Eh, el- los ingresos al presupuesto público, al Estado republicano, por efecto de la exportación de guano del guano de isla, que es un regalo del cielo, ¿no? Porque tú para la renta guanera era, pero espectacular y no se necesitaba mayor inversión, solo cargar y exportar, ¿no? Entonces los ingresos fueron espectaculares, ¿no? Y a pesar de las limitaciones en la comunicación, digamos, no existía una esfera pública sofisticada, compleja, pero por supuesto que todas las regiones estaban interconectadas. Entonces, los niveles de corrupción fueron tan hilarantes, tan grotescos, ¿no? De este periodo, por efecto del despilfarro de los ingresos de Guano Isla, que la nación, la república, los pueblos se levantan y se levantan en armas, ¿no? Es una guerra civil sangrienta, el corolario, el final, el desenlace de esta revolución liberal de los pueblos en contra del gobierno corrupto de Echenique, ¿no? De Rufino Echenique, fue la toma de Lima a sangre y fuego, ¿no? En enero del año 55, la batalla de La Palma, en Chorrillos. Entonces, claro, esto no es anacronismo, pero yo te había dicho que la historia republicana a veces nos resulta predecible por la recurrencia de fenómenos, ¿no? Por ciertas actitudes, por parte de los que, bueno, los que controlan el Estado, por las élites, la clase política, ¿no? Ahora, no podemos decir que lo que está aconteciendo en este momento tiene que ver directamente con lo que estoy señalando, pero es obvio que hay señales similares, ¿no? Hay señales similares. Entonces, lo que está ocurriendo en nuestro país, estas muertes, ¿no? Eh, y esta reacción casi espasmódica de los más pobres, es lo que se ve en las imágenes, dejando a un lado el maniqueísmo o la manipulación de que podrían haber sido objeto, como efectivamente también existe. Pero este movimiento, estos movimientos nerviosos de los pueblos, de indignación, de ira, de rabia, de excesos, de cólera social, se produce en un contexto en que los últimos 20 años, por lo menos, la economía peruana es objeto de aplauso y de admiración, ¿no es cierto? Por los ingresos, eh, por los minerales, ¿no es cierto? Entonces tú tienes ahí un juego de espejos, un juego de espejos. Efectivamente, eso es lo que personalmente estoy viendo. Sin embargo, yo no soy
la persona indicada para señalarlo, ¿no? Por eso es que recurro a gente como tú, a profesionales como tú. Entonces, eh, y luego de esta revolución por la corrupción del guano, ¿no? Por el manejo de la clase política de esa época, luego de eso, ¿nos puedes recordar qué pasó? Por supuesto, lo primero que habría que indicar es que producto de esta revolución liberal, por supuesto, el tema es mucho más complejo, no vamos a tener tiempo de analizar la gestación de esta revolución, ¿no es cierto? Pero lo que hay que señalar es que el resultado fue la Convención Liberal del año 56, ¿no? Y la Constitución, sobre todo la Constitución del año 56, que por primera vez introduce elementos eh, innovadores, realmente. Esa Constitución tuvo un contenido social muy fuerte, tan fuerte que duró poco, duró poco, apenas 2, 3 años, ¿no? Luego de la Constitución del 56 hubo una reforma, pero habría que preguntarse por qué duró poco, ¿no? ¿Por qué duró poco? Porque las fuerzas políticas de la época, más o menos organizadas en Lima y en las regiones, bueno, vieron un poco con espanto cómo la república podía derivar en una república plebeya, ¿no es cierto? Atendiendo a las demandas, a las necesidades de toda la retórica liberal que desde la independencia había venido siendo invocada. Y esta es esta relación entre retórica y realidad, ¿no? Entre anuncios y realizaciones, ¿no? Eso tú lo puedes encontrar en diferentes coyunturas, no solo en esta época de la que estamos hablando, que es mediados del siglo XIX. Lo puedes encontrar, no sé, pues, eh, el ascenso del civilismo, por ejemplo, ¿no? El ascenso del civilismo al poder, del civilismo histórico, ¿no? La década del 70, el ascenso del civilismo fue a sangre y fuego, no fue sencillo. Basta recordar los cadáveres de estos hermanos Gutiérrez colgando en la catedral, en la Plaza de Armas de Lima. Entonces, nuevamente, lo que proyecta el civilismo como proyecto de nación, como proyecto de república, entre el anuncio y las realizaciones hubo una enorme distancia, ¿no? Y esto es puede dar la impresión de ser algo trágico, y tal vez lo sea. Manuel Pardo es asesinado, ¿no? En el año 78, 1878. Eh, y eso, o sea, pero podemos seguir revisando coyunturas, podemos encontrar no, no son semejanzas, sino son eh, recurrencias, ¿no? Lo mismo podemos trasladarnos, por ejemplo, al periodo de Augusto B. Leguía, ¿no? Que es el centenario de la independencia, es el contexto del centenario de la independencia, donde es una la coyuntura previa a la Gran Depresión por el crack del año 20, es una coyuntura, las décadas anteriores también es de cierta acumulación. Entonces, el gobierno de Leguía, que duró 11 años, eh, introdujo reformas sustanciales e importantes en el Estado y la economía. No hay que olvidar que Leguía es un disidente del Partido Civil, un sector del civilismo que controló el Estado durante el periodo que se conoce como la República Aristocrática, ¿no? Que para muchos es un modelo de gobernabilidad, pues un modelo de gobernabilidad que se sostuvo
sobre una minoría política, porque la reforma electoral del año 95 indicaba que el derecho al sufragio solo podía ser ejercido por los que sabían leer y escribir. Esa es la república aristocrática, o sea, una república de élites, una república cuyo mandato era el efecto de la ciudad letrada. Si tú revisas, por ejemplo, los índices de alfabetismo, en este periodo menos del 10% de la población sabía leer y escribir. Eso no representa a la nación. Pero volviendo a Leguía, la caída de Leguía es estrepitosa. La caída de Leguía significó también casi una guerra civil, porque usualmente se dice que Trujillo se levanta en armas. No solo es Trujillo, es casi todo el norte, pero también en el centro y también en el sur hay movimientos, hay protestas. Entonces, habría que preguntarse acá, ahora que algunos todavía tienen la temeridad de festejar el bicentenario, no hay nada que festejar. ¿Qué tipo de república tenemos? Que está, incluso midiendo bien mis palabras, yo podría decir que la república no es sino un estado de guerra civil de baja intensidad permanente, donde las mayorías sociales, cuando digo mayorías sociales estoy hablando de, de los que producen riqueza, campesinos, asalariados, ¿no es cierto? Eh, Permanentemente están cuestionando de manera con ira, lo estamos viendo, eh, la estructura del Estado peruano, ¿no? ¿Cómo interpretar estos actos de vandalismo, ¿no? Casi de muerte, incendios, toma de centros de producción, por ejemplo, en Arequipa. Algún izquierdista de los años 70 podría decir que son manifestaciones anticapitalistas. Bueno, eso hay que verlo. Entonces tú tienes este panorama, ¿no? Bastante desolador, ¿no? Que nos está indicando que hay una cuestión ahí muy perversa de cómo el Estado republicano se vincula con las mayorías sociales, con las regiones, con los pueblos. Incluso podemos apelar a esta imagen que está circulando y es una imagen poderosísima, ¿no? Eh, eh, un helicóptero enfrentado o al revés, una campesina visiblemente pobre, visiblemente con rasgos indígenas, su pobreza es indignante, en fin, frente a un helicóptero. O sea, hay un enfrentamiento, es la colisión de dos mundos. Parece Avatar, ¿no? Esta película, Avatar. Entonces, la, la diferencia la diferencia es que si hace 100 años, digamos, eh, esta imagen estaba intermediada por cierto aislamiento en comunicaciones, en información, etcétera. Ahora tal cosa no existe, porque es muy probable que esta campesina andahuaylina, ¿no? Sus hijos o sus parientes o sus primos tienen un celular y saben perfectamente lo que está pasando en la China, en Japón, en Nueva York, en Lima o en el Congreso actual del Perú. Entonces, eh, hay cierto péndulo autoritario recurrente en la República. Eh, Hace poco se publicó un libro que lo, lo, la investigación la hice con Carmen McEvoy, se llama Patrias Andinas, Patrias Citadinas. Nos preguntábamos durante la investigación
si era posible explorar, conocer qué define la cultura política de la República. Y habría que ir a los orígenes, había que ir a las primeras décadas, al periodo de la independencia, al establecimiento de la República y las primeras décadas posteriores, ¿no? Porque cuando tú intentas explicar o dar cuenta de fenómenos estructurales, tienes que apelar a la larga duración, ¿no es cierto? Eh, las conductas colectivas no cambian de una década a otra. El sentido común de las sociedades se configuran, se construyen en el tiempo, ¿no es cierto? Son procesos sumamente lentos. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos lo que emerge de vez en vez. O sea, la política en nuestro país no es una relación de discrepancia, ¿no es cierto? Es una relación de eliminación, es eliminar al adversario. Ahora, estas son conductas colectivas muy interiorizadas. Los actores políticos o sociales ni siquiera son conscientes de este tipo de manifestaciones, ¿no? Que atraviesa lo público y lo privado, ¿no? No voy a recordar lo que todo el mundo dice, que es, por ejemplo, estas manifestaciones de racismo, ¿ah? En una república que se dice democrática, moderna, ¿no? Entonces, hay cosas que emergen de vez en vez en nuestro país. Emergen de vez en vez con violencia porque hay cosas estructurales que no han sido resueltas, ¿no? Y podemos hacer un inventario y nos pasaríamos toda la mañana conversando sobre esto. Por ejemplo, ¿qué tipo de instituciones son sólidas en esta república que tenemos en el tiempo? Yo diría que las únicas instituciones que se han consolidado en los últimos 30 años son instituciones que tienen que ver con el manejo de la economía. Y la economía no está precisamente al servicio de la nación, no está precisamente al servicio de la nación, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo. Y claro, Efectivamente. de lo que tú decías, eh, estas localidades que protestan, por supuesto que saben lo que está, tienen una manera particular de leer al Estado, de leer la República. Curioso, ¿no? Aunque no es tan curioso, a veces es patético, diría yo. En el Bicentenario, el concepto se ha vulgarizado, se ha popularizado. O sea, hay un sentido común ya instalado alrededor de esta palabra mágica que es el Bicentenario. La pandemia no ha hecho sino desnudar ese Estado republicano. Entonces, ¿qué puedes esperar tú de esto que estamos hablando? ¿Qué tipo de conductas puedes esperar de de este aprendizaje cruel, doloroso, triste, ¿no? Indignante? Durante la pandemia hemos visto cómo el Estado no podía llegar a los más pobres, sencillamente porque no tenía información al respecto. Sin embargo, eh, sí se ha modernizado, ¿cómo no? La SUNAT, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el BCR. Entonces tienes estas contradicciones que están en la vitrina, en la vitrina. Efectivamente, he tomado nota de varias ideas que has expuesto, ¿no? De varios elementos, de varios factores que has expuesto, pero empezando desde el final, me has hablado de aprendizaje. Y en un país, ¿no? Que está conformado
por una nación que supuestamente debe delegar la administración de sus recursos en el Estado, ¿quién está aprendiendo? Mira, por lo que estamos viendo en esta coyuntura, eh, a estas mayorías sociales se les dijo hace 150 años, y hay que decir las cosas por su nombre, las mayorías indígenas campesinas, ¿no? No, no saben leer, no saben escribir, tienen que alfabetizarse. Justamente recientemente he estado haciendo una exploración sobre el problema de la educación en el Perú. Entonces, el gran problema en el siglo XIX era cómo educar a la población indígena, ¿no? Porque cuando tú lees las explicaciones de los teóricos de la época, dicen, los indígenas son flojos por naturaleza y no les gusta aprender. Lo que está ocurriendo es, ahora tú cruzas este enunciado con esta recuperación demográfica de estos sectores campesinos. La recuperación demográfica es sostenida, ¿no? Cuando se abolió el tributo, ¿no? Había mano de obra, digámoslo así, libre, pero estos sectores se retraen sobre sí mismos, porque pueden hacerlo, porque ya no tienen esa presión del Estado. Pero bueno, se les dijo, no, tienen que alfabetizarse. Aprendieron a leer y a escribir. Dando el tiempo, no, no es suficiente. Tienen que, técnica, aprender más cosas. Y paradójicamente ni el Estado ni las élites encargadas de la economía creaban las condiciones para que eso se desarrolle. Entonces tienes tú ahí un discurso ideológico confrontado con la realidad económica, con la realidad del manejo económico, ¿no? Entonces, y andando el tiempo, no es suficiente. Universidad, ya, universidad, ¿no? La explosión de estas universidades a las que se les critica tanto es producto de esta demanda, pero ni con eso. Entonces, ya tienes ahí las cosas más o menos en perspectiva para explicarnos quién aprende y quién se desengaña, y quién patea el tablero, y quién ya no cree, ¿no? Eso por un lado. Pero habría que ver también, Anaí, el otro lado de esta relación eh, perversa, ¿no es cierto? Las élites políticas y económicas en nuestro país han aprendido. Las élites que se reúnen, por ejemplo, estoy pensando eh, en las reuniones anuales de CADE. eh, por supuesto que deben existir empresarios con una mirada nacional, ¿no es cierto?, del país, pero no creo que sean la mayoría. Las élites en el Perú han aprendido, están aprendiendo, saben oír, se sienten eh, realmente peruanos. Con esto, claro, nadie está insinuando de que regalen su patrimonio, ¿no es cierto? Pero si tú, y acá en esto es interesante la historia comparada, ¿no? Si tú comparas las élites peruanas con las élites chilenas o colombianas, vas a encontrar notables diferencias. Todo esto nos conduce a este callejón sin salida, ¿no? ¿Por qué el Perú no ha logrado mínimos estándares de estado, de ser un estado nacional? ¿Por qué no se ha construido un estado-nación? Parece que ya es un poco tarde para eso.
y quiero pensar que no es tarde, ¿no? Quiero pensar que no es tarde. Hemos hablado de la plebe y de élites, que son dos actores recurrentes, en conflicto recurrente, porque entonces el Estado es la élite y la plebe es la nación, ¿no? Bueno, más bien podríamos decir que el Estado republicano ha sido copado de manera recurrente por las élites económicas. Esto no Ujú. es ninguna novedad, Así es, así es. salvo coyunturas muy puntuales donde esta dinámica se ha quebrado, ¿no? Son conocidos estos Claro, periodos. y Podemos mencionar, no ha durado. por ejemplo, a Billinghus. Así es. No fue un suspiro, pero no logró consolidarse. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, Velasco, obviamente, ¿no es cierto? El régimen reformista de estos militares eh, con mayor información, con una formación social, digamos, ¿no es cierto? Y así, pero después, ¿qué más tenemos? Después no tenemos, en realidad, comparando toda nuestra historia, los momentos en los que podría haber habido un acercamiento Estado-Nación, ¿no? Un acercamiento positivo, no conflictivo, Estado-Nación, han sido muy mínimos, muy mínimos. Sí, Basadre, en uno de sus últimos libros, justamente insistía en esto, ¿no? Construir el Estado sobre la nación. He ahí el ideal. Casi textualmente estoy citando a Basadre. Y Sí, bueno, obviamente. estamos hablando de un historiador bastante ponderado, ¿no? Ujú. Bastante ponderado, bastante comprometido con la modernización del Estado. Así es, así es. Bueno, Gustavo, ha sido muy rica esta entrevista, pero te voy a comprometer para una próxima que espero que sea eh, junto a nuestro amigo José Ragas, para Bueno, tratar de ver en esa próxima oportunidad cuál fue el camino por el que no llegamos a un acercamiento Estado-Nación y cuál podría ser esta vez un nuevo camino. Te agradezco infinitamente toda tu atención a este llamado de urgencia. Mil gracias. gracias a ti, Anaí. Buenos días. Buenos días, nos estamos viendo muy pronto.